Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar de un tema que puede lastimar mucho a nuestra Sadenium y que es la quemadura del caudex o la quemadura de las ramas. Entonces, voy a hacer esta presentación, pero lo más importante es ver con ejemplos cómo es una quemadura en el caudex y sobre todo qué hacer para que no suceda. Así que quédese hasta el final para que no pierda detalle de todo lo que veremos hoy. Así que vamos al acercamiento. Aquí estamos con el primer ejemplar que quiero ponerles como ejemplo de una quemadura de caudex. Vamos a meternos para llegar a la parte afectada. Si se fijan, toda esta parte de acá que está amarillenta ha sido por causa de las quemaduras del sol. Vean cómo ha estado afectada. Ya esta planta anteriormente también estuvo afectada en esta rama y tuve que proceder a rasparle toda el área quemada y luego cicatrizó así como ven. Ya no tiene meristemos, ya no saca ramas acá ni hojas, pero al menos no murió, no le pasó nada, solamente tiene su cicatriz. Y con esta parte de acá, lo primero que hice fue retirarla del sol intenso. Y lo segundo que voy a hacer es ver si es necesario que retire esta parte. ¿Cuándo sabemos si es necesario retirar la parte afectada? Bueno, si ella se pusiera blandita, acá que se hunda, es necesario raspar, como en el caso de esta rama. Pero mientras se mantenga así, duro su caudex, no es necesario causarle una herida mayor. Lo que sí es necesario es quitarlo del sol intenso. Lo que pasa es que acá en Cancún ahorita está haciendo un sol muy fuerte y estas plantas están la mayoría del día al sol. Entonces ya la moví bajo techo un poquito para que nada más reciba el sol de la mañana y poco a poco vaya sanando. Vean desde otro ángulo la quemadura que tiene el caudex. Así que este es el primer ejemplo. Ya noté que tengo varios, por eso les estoy haciendo este video y porque ya me lo han pedido. ¿Qué hacer con la quemadura del caudex? Así que continuamos con otro ejemplo. Y aquí estoy con el segundo ejemplo que quería mostrarles. Este está aún más afectada la planta. Es mayor el área en que presenta el amarillamiento por quemadura. De este lado también. Y el problema es que esta planta está totalmente sin hojas. Apenas va a empezar a emitir sus brotes. No es que ha tenido poda, sino simplemente perdió las hojas en este invierno. Entonces, al no tener hojas que protejan un poco este caudex, ha estado totalmente expuesto lo que es el caudex y las ramas al sol intenso de Cancún, y acá sí le da todo el día. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta plantita? Una manera de solucionar un poco, porque lo idóneo sería tener una malla sombra que disminuya un poco el efecto del sol. Pero en el caso mío, que no puedo poner una malla sombra, no hay lugar ni cómo hacerlo, lo que voy a hacer es cubrir el caudex. Ahorita le estoy poniendo literal una toalla. Lo ideal sería ponerle una playera vieja, algo que no sea una tela tan porosa. Esto en las horas más críticas, en lo que busco dónde cambiarlo, dónde moverlo.
porque sí, obviamente tampoco es buena para ella que esto quede húmedo sobre el cáudex todo el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es cubrirla unos días en lo que busco otro sitio donde la pueda mover y le deje de dar el sol. Esta parte que ya se afectó, mientras se mantenga dura, quiere decir que no ha lastimado más a fondo la rama o la planta y todavía no es necesario rasparlo. Pero espero a ver si tengo algún ejemplo que sí sea necesario, que haya llegado más allá. Así que por lo pronto esta la dejamos cubierta hasta buscar un lugar donde moverla. Y seguimos. Continuamos con la revisión de este lado del jardín y vemos esta plantita. No, esta está bien. Pensé por un momento que tenía, pues nada más aprovecho y presumo las lindas flores amarillas, pero no, no está quemado. Y esta tampoco. Esta la he dejado un poco más resguardada a la sombra porque está un poco expuesto el cáudex, pero no, tampoco está quemado ni nada, está muy bien. Así que vamos con la siguiente plantita. Y aquí estoy con otra plantita que también presenta un poco de quemadura. Vean cómo es diferente la tonalidad. Y si le levanto esta capita, se le cae, literal, como cuando nos quemamos en la playa y nos despellejamos, así le sucede. Entonces, este cáudex también lo pudiera tapar o mover. Siempre es bueno retirar esta capita quemada para que no haga necrosis con el resto del cáudex y vayan muriendo los tejidos hacia adentro y finalmente muera nuestra plantita. Entonces lo retiramos y de preferencia quitarlo del sol muy intenso, sobre todo los peores horarios de la 1, 2, 3 de la tarde, que es como lo peor. Y acá les voy a mostrar otra. Esta es una planta más pequeña, súper linda ahora en floración, pero que también su cáudex, este lado da al lado este y recibe todo el sol desde la mañana hasta que pasan las 3 de la tarde. Y este sol ha quemado también esta rama, un poquito el cáudex acá, pero principalmente ha quemado esta rama y un pedacito acá. Vean cómo esta está flojita. Yo la hundo y se hunde mi dedo. Entonces esto sí es peligroso porque ya es tejido muerto que está por dentro de esta pielecita externa de la rama, y esta sí voy a proceder a raspar todo esto, a limpiar todo este tejido muerto para que no mate a la plantita. Una vez que lo sane, se le puede poner canela, o también muchas personas le ponen cal. Yo la verdad es que no lo uso porque no lo tengo, no lo consigo. Por eso cada vez que sano le pongo canela, que ayuda a cicatrizar a nuestra plantita. Así que esta nené necesita cirugía. Y es urgente porque ya está suavecita. Y la verdad sí es una pena, ya no quiero perder más plantitas, sobre todo tan bonita que está, llenita de flores y demás. Así que pronto haré el capítulo del raspado de esta rama. Y bien amigos, espero que les haya gustado el video y que sobre todo les sirva y lo pongan en práctica. Me encantaría que me dejen sus comentarios y me digan si les ha pasado y cómo ustedes solucionan este problema. Así que yo me despido por hoy. Les invito de este lado a suscribirse y de este otro lado a continuar viendo otros videos. Yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy. Bye.